En la Castilla de finales del siglo XIX, asolada por la sequía y el hambre, la supervivencia era una devoción y el alimento, un milagro. En la plaza de un pueblo sin nombre, perdido entre llanuras ocres y un cielo implacable, se erigía una institución más venerada que la propia iglesia, la carnicería de Don Elías. Cada mañana, una fila de rostros demacrados, de madres con niños de vientres hinchados y ancianos cuyos huesos amenazaban con rasgar su piel, se formaba frente a su puerta. No venían a comprar, pues sus bolsillos estaban tan vacíos como sus estómagos. Venían a recibir la caridad de un hombre que, en medio de la desolación más absoluta, parecía poseer una fuente inagotable de sustento. Don Elías era, a ojos de todos, un santo de delantal manchado, un pilar que sostenía a la comunidad con su generosidad. Don Elías, un hombre de complexión robusta y sonrisa afable, despachaba su mercancía con una piedad casi litúrgica. Sus manos, expertas en el despiece, envolvían cada trozo de carne en papel de estraza con un cuidado paternal. Para sus hijos, buena mujer, decía a una viuda cuyo rostro reflejaba una gratitud tan profunda que rozaba la adoración. Que no les falte fuerza. El aroma que emanaba de su local era el perfume de la esperanza, una mezcla de especias fuertes, de carne curada, y el olor a limpio del serrín recién esparcido por el suelo. Sin embargo, algunos días, una brisa caprichosa arrastraba desde la trastienda un matiz distinto, un olor dulzón y penetrante, casi metálico, que nadie se atrevía a cuestionar. Era el precio de la supervivencia, un pequeño misterio que el pueblo, de forma tácita y colectiva, había decidido ignorar por completo. La escena se repetía con la precisión de un rito inmutable. El sol caía a plomo sobre la plaza, el polvo se levantaba con cada paso cansino, y la campana de la iglesia marcaba las horas de una existencia suspendida en la incertidumbre. La única certeza era la carne de Don Elías. Mientras él estuviera allí, con su cuchillo siempre afilado y su despensa milagrosamente llena, el pueblo no caería. La cámara de nuestra investigación se detiene en un detalle, un punto de fuga en este cuadro de aparente salvación: la puerta de la trastienda. No es como la puerta principal, de madera clara y bien cuidada. Esta es oscura, pesada, de un roble antiguo hinchado por la humedad y salpicado de manchas negruzcas que ningún fregado parecía poder eliminar. Una puerta que siempre permanecía cerrada. Desde el interior de ese cuarto prohibido, el único sonido que escapaba era el golpeteo rítmico e incesante del cuchillo de carnicero contra la gruesa tabla de cortar. Un metrónomo sordo que marcaba el pulso de la vida y, sin que nadie lo sospechara, también el de la muerte. Era una cadencia constante, hipnótica, que se había integrado en el paisaje sonoro del pueblo hasta volverse imperceptible, como el latido del propio corazón. Los aldeanos lo oían sin escucharlo, una banda sonora para su precaria normalidad. No sabían que cada golpe preciso no solo separaba la carne del hueso, sino que también sellaba un pacto grotesco, una solución final al problema de la hambruna que convertiría su agradecimiento en una forma de complicidad inconsciente y aterradora. Damos un salto abrupto en el tiempo. Más de un siglo nos separa de aquella plaza polvorienta. La carnicería ya no es un santuario de la supervivencia, sino una ruina esquelética que se pudre en el corazón del pueblo. El techo se ha hundido, las paredes están cubiertas de una costra de musgo y olvido, y la puerta principal cuelga de un solo gozne, como una mandíbula desencajada. El viento se cuela por las ventanas rotas, silbando una melodía fúnebre entre los escombros. El lugar está muerto, pero su memoria sigue peligrosamente viva, enquistada en el folclore local como un tumor maligno. Se ha convertido en un monumento no oficial al horror, un lugar del que los adultos hablan en susurros y al que los niños se acercan con una mezcla de terror y fascinación. Los descendientes de aquellos que hicieron cola por un trozo de carne ahora tienen sus propios rituales. Los más jóvenes, en un acto de valentía infantil, se retan a correr hasta la fachada en ruinas y tocar la madera podrida de la puerta de la trastienda, la única que, inexplicablemente,
Ha resistido el paso del tiempo. Corren, la tocan con la punta de los dedos y huyen despavoridos, entre risas nerviosas y gritos ahogados. Lo hacen mientras susurran la leyenda que sus abuelos les contaron para asustarlos. Una historia que ha mutado con cada generación, pero cuyo núcleo permanece intacto. La leyenda del carnicero piadoso. Un nombre que una vez fue sinónimo de salvación y que ahora solo evoca el sabor amargo del más atroz de los secretos. La leyenda es un eco que perdura hasta hoy, una cicatriz en el alma de este pueblo castellano. Y ya que estas historias viajan en el tiempo y desafían las fronteras geográficas, nos gustaría saber desde qué ciudad te unes a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que tu curiosidad te ha traído hasta aquí. Deja tu marca en los comentarios como un registro en el archivo de este caso. Con tu presencia confirmada, vamos a rebobinar el reloj, a regresar a aquellos años de escasez y fe ciega, para descubrir cómo la primera grieta de sospecha comenzó a fracturar la fachada de santidad de don Elías. La llegada del sargento Morales a aquel pueblo olvidado fue como una piedra arrojada a un estanque de aguas estancadas. Era un hombre joven, de mirada afilada y un uniforme de la Guardia Civil que parecía fuera de lugar entre tanta miseria y resignación. A diferencia de los lugareños, cuyos hombros se curvaban bajo el peso de la hambruna y la desesperanza, Morales caminaba erguido, con una rectitud que no era solo física, sino también moral. Su traslado desde la bulliciosa ciudad había sido una medida disciplinaria por su exceso de celo, pero para él, este rincón perdido de Castilla no era un castigo, sino un nuevo enigma por descifrar. Observaba las calles polvorientas y los rostros demacrados, no con lástima, sino con la fría curiosidad de un anatomista que estudia un cuerpo enfermo, buscando el origen de la infección que lo consume lentamente desde dentro. Su primera tarea oficial fue revisar los archivos del puesto, una pila de documentos amarillentos que olían a polvo y a indiferencia. Entre ellos, encontró el expediente de la desaparición de Lázaro, un anciano mendigo cuya ausencia había sido registrada apenas una semana antes de su llegada. El informe era una parodia de investigación, unas pocas líneas escritas con desgana que concluían que el hombre, sin lazos ni posesiones, simplemente había seguido su camino. Era una explicación conveniente, una forma de cerrar un caso que nadie en el pueblo tenía interés en resolver. Sin embargo, para Morales, la conveniencia era a menudo un sinónimo de encubrimiento. El cura del pueblo, un hombre de fe quebradiza llamado Padre Fermín, reforzó la versión oficial, describiendo a don Elías como un pilar de santidad y a los desaparecidos como almas errantes reclamadas por un destino superior. Decidido a no aceptar la apatía como respuesta, el sargento Morales se dirigió a la miserable choza en las afueras del pueblo donde Lázaro solía guarecerse. El lugar era poco más que un montón de adobes y paja, con el viento silbando a través de las grietas como un lamento perpetuo. Estaba vacía, como era de esperar, despojada de cualquier rastro de vida, pero mientras removía con la punta de su bota un montón de harapos en una esquina, sus ojos se posaron en un objeto que no debería estar allí. Era el bastón de Lázaro, una rama de olivo nudosa y pulida por décadas de uso constante. Morales lo levantó, sintiendo su peso familiar. Sabía, con una certeza instintiva, que un anciano cuyos huesos apenas lo sostenían, jamás abandonaría voluntariamente la única herramienta que le permitía caminar. Aquel bastón no era una posesión, era una extensión de su propio cuerpo maltrecho. Con la semilla de la sospecha firmemente plantada en su mente, la investigación de Morales lo condujo inevitablemente al epicentro de la vida del pueblo, la carnicería de don Elías. Desde el otro lado de la plaza, observó el ritual diario, vio la fachada de normalidad y benevolencia, los gestos paternales del carnicero, la gratitud casi devocional en los ojos de quienes recibían su caridad. Pero lo que más le llamó la atención fue la pulcritud casi obsesiva del local. Mientras el resto del pueblo se desmoronaba en la suciedad y el abandono, la carnicería brillaba. Los azulejos estaban impecables, el mostrador de mármol relucía, y el serrín del suelo se cambiaba varias veces al día. Era una limpieza tan meticulosa que resultaba antinatural,
como si no buscara mantener la higiene, sino borrar manchas que eran invisibles para todos los demás. Bajo el pretexto de presentarse como la nueva autoridad, Morales cruzó la plaza y entró en el establecimiento. Don Elías lo recibió con una sonrisa afable y una cordialidad que parecía completamente genuina. Su apretón de manos fue firme, el de un hombre trabajador y seguro de sí mismo. Le ofreció a Morales una rodaja de su famoso salchichón, un gesto de bienvenida que el sargento aceptó con una gratitud estudiada. Mientras conversaban sobre trivialidades, los ojos del guardia civil no dejaban de escudriñar cada detalle, cada rincón. Su mirada se detuvo en la puerta de la trastienda, oscura y maciza. Con una estudiada indiferencia, preguntó qué había detrás. Por un instante casi imperceptible, la sonrisa de Elías vaciló. «Es solo la sala de despiece, sargento», respondió con suavidad. «La mantenemos cerrada para conservar el frío. Nada de interés». La conversación derivó hacia el negocio, y aquí fue donde Morales encontró la segunda fisura en la fachada del carnicero. Le preguntó cómo lograba mantener tal abundancia de carne, especialmente de cerdo, en una época en que los granjeros de toda la comarca se veían obligados a sacrificar sus escasos animales por falta de alimento. La pregunta flotó en el aire cargado de especias. Don Elías rió entre dientes, una risa campechana que no llegó a sus ojos. «Son viejos contactos, oh sargento, y la providencia del Señor, que no abandona a quienes ayudan a su prójimo». La respuesta era un muro perfectamente construido, una combinación de piedad y pragmatismo diseñada para desalentar cualquier indagación adicional. Era una respuesta que había dado muchas veces, y que todo el mundo había aceptado sin dudar. Mientras Elías hablaba, Morales se concentró en otro detalle, uno que sus sentidos le gritaban que no ignorara: el olor. No era el aroma franco y honesto de una carnicería tradicional. Por debajo de las capas de pimentón, ajo y humo de la curación, se percibía una nota discordante, un efluvio persistente y dulzón con un matiz metálico. Era un olor empalagoso y nauseabundo que intentaba esconderse, pero que se adhería a la parte posterior de la garganta. Morales lo reconoció de inmediato. Era un olor que había conocido en los campos de batalla de la Guerra de Cuba y en las salas de autopsias de la ciudad. Era el inconfundible y hediondo perfume de la sangre vieja y la descomposición, un secreto que ni todas las especias del mundo podían enmascarar por completo. El sargento abandonó la carnicería con una cortesía impecable, pero con una profunda inquietud anidada en su estómago. Se quedó un momento en la plaza, observando cómo una madre le daba a su hijo un trozo de la carne que Elías le acababa de regalar. El niño mordía con avidez, ajeno a todo. Los aldeanos veían a un salvador, a un santo con delantal de cuero que los mantenía con vida. Morales, en cambio, veía un enigma insondable: el bastón del mendigo, el suministro inagotable de carne, la limpieza obsesiva y aquel olor nauseabundo. Eran piezas sueltas de un rompecabezas macabro, y sentía que la imagen que formarían al unirse sería algo para lo que ni su experiencia ni su cinismo lo habían preparado. Aquella noche, la lámpara de aceite de su modesto despacho proyectaba sombras danzantes sobre las paredes desnudas. El sargento Morales abrió un libro de registro nuevo, de páginas blancas y limpias. Mojó la pluma en el tintero y, con una caligrafía firme y decidida, escribió en la primera página la fecha y dos nombres, unidos por un guión invisible de sospecha: Lázaro, mendigo, y Don Elías, carnicero. Aún no tenía pruebas de ningún crimen, solo una colección de incongruencias perturbadoras que gritaban en silencio. Pero su instinto, forjado en los rincones más oscuros de la naturaleza humana, le decía que la desaparición de un anciano no era el final de una historia, sino el prólogo de un capítulo de horror que amenazaba con devorar al pueblo entero. El silencio de la noche castellana era absoluto, roto únicamente por el lejano ladrido de un perro. Para los habitantes del pueblo, era una noche como cualquier otra, una tregua en su lucha diaria por la supervivencia. No podían saber que, a pocos metros de sus camas, un hombre acababa de encender una mecha. La investigación del sargento Morales había comenzado oficialmente, y con ella, la cuenta atrás para la revelación de un secreto tan atroz que haría que la propia hambruna pareciera una bendición.
La fachada de normalidad del pueblo había comenzado a agrietarse, y lo que se filtraría a través de esas fisuras envenenaría su memoria para siempre. La pregunta ya no era si había un monstruo entre ellos, sino cuántos habían estado alimentándose de su misericordia. Una semana después de la visita del sargento Morales a la carnicería, los cielos de Castilla se abrieron con una furia que los ancianos del lugar no recordaban haber presenciado en décadas. No fue una lluvia benévola y esperada, sino un diluvio torrencial que azotó la tierra reseca con la violencia de un castigo divino. El agua caía en cortinas tan densas que borraban el contorno de los edificios, y los caminos de polvo se transformaron en feroces arroyos de lodo ocre que arrastraban consigo la miseria acumulada durante años de sequía. El pueblo, acostumbrado a la clemencia de un sol implacable, se vio de repente sumergido en un bautismo brutal, una purga acuática que prometía limpiar la superficie, sin saber que su verdadera función sería la de remover la inmundicia que yacía oculta bajo ella, en los cimientos mismos de su precaria supervivencia. Cuando la tormenta amainó, dejó tras de sí un paisaje desolado y extrañamente silencioso. El aire, espeso y cargado de ozono, olía a tierra mojada y a podredumbre. Detrás de la carnicería de Don Elías, donde el terreno descendía hacia un pequeño barranco, el desagüe principal del edificio no había podido soportar el caudal. El sistema, diseñado para evacuar los residuos líquidos del despiece, había colapsado, vomitando una mezcla nauseabunda de agua estancada, grasa y restos orgánicos que se esparció por el fango. Era una escena de desorden y suciedad que contrastaba violentamente con la pulcritud obsesiva que reinaba en el interior del local, una mancha de caos en un lienzo de control meticuloso, un secreto líquido que las entrañas de la tierra ya no podían seguir conteniendo. Entre los charcos y el barro, jugaba un niño de no más de 7 años llamado Mateo, ajeno a la gravedad del hedor que impregnaba el ambiente. Para él, aquel lodazal era un nuevo y fascinante territorio de aventuras. Con un palo afilado como espada, libraba batallas imaginarias contra monstruos de fango, sus risas infantiles perforando la quietud de la tarde. La inocencia es un escudo poderoso, capaz de filtrar el horror y transformarlo en un simple escenario de juegos. Mientras chapoteaba, sus pies descalzos hundiéndose en la tierra blanda y pegajosa, no era consciente de que estaba removiendo algo más que simple lodo. Estaba perturbando un archivo no escrito, una tumba anónima disuelta en el desagüe de la carnicería. Fue entonces cuando sus dedos, mientras excavaban un canal para desviar el agua, tropezaron con algo duro y frío. No era la textura roma de una piedra ni la aspereza del óxido. Tenía una forma definida, con bordes suaves y una superficie lisa. La curiosidad venció a cualquier posible aprensión. Con cuidado, el niño escarbó alrededor del objeto, liberándolo de la garra del barro que lo aprisionaba. Lo sacó a la luz del sol pálido que se filtraba entre las nubes. No era grande, cabía perfectamente en la palma de su pequeña mano. Lo limpió torpemente contra la tela raída de sus pantalones, frotando hasta que la capa de inmundicia cedió, revelando el pálido y enfermizo brillo del metal que se ocultaba debajo. Lo que sostenía en su mano era un pequeño medallón de plata, oscurecido por el tiempo y el contacto con los residuos orgánicos. A pesar de la pátina negruzca, se podía distinguir con claridad la efigie de una santa con los ojos en un plato. Santa Lucía, patrona de los ciegos y de la vista, colgaba de un trozo de cadena rota, un eslabón final que se había rendido a la fuerza del torrente. Para Mateo, era un tesoro, un hallazgo maravilloso en una tarde de juegos. No podía comprender el verdadero significado de aquel vestigio. No podía saber que aquella pieza de plata era un testigo mudo, un mensajero que había viajado desde las entrañas de la trastienda de Don Elías para entregar un veredicto que nadie en el pueblo había querido ver. El niño corrió a casa, con el corazón latiéndole de emoción, para mostrarle su hallazgo a su madre. La mujer, al ver el objeto, sintió un escalofrío que no supo explicar. No reconoció el medallón de inmediato, pero supo que no era una simple baratija. Tenía el peso de una posesión personal, de algo que alguien había llevado pegado a la piel. Con una mezcla de temor y sentido del deber,
y recordando la presencia de la nueva autoridad en el pueblo, envolvió el medallón en un pañuelo y se dirigió al puesto de la Guardia Civil. Entregó el objeto al sargento Morales, explicándole con voz temblorosa cómo su hijo lo había encontrado en el barro que el desagüe de la carnicería había expulsado. El sargento Morales tomó el medallón con una calma profesional que ocultaba una creciente agitación interior. Lo sostuvo bajo la luz del candil, examinando cada detalle con la minuciosidad de un forense. Lo limpió con un paño limpio, con movimientos lentos y deliberados, hasta que la plata recuperó parte de su antiguo esplendor. Sus ojos se detuvieron en una pequeña inscripción grabada en el reverso, casi borrada por el desgaste. Las iniciales I.R. y una fecha. Un recuerdo helado recorrió su espina dorsal. Abrió su libro de registro, aquel que había inaugurado con los nombres de Lázaro y Don Elías, y buscó en sus notas preliminares sobre otras desapariciones que habían sido archivadas con negligencia. No tardó en encontrarlo. Isabel Rivas, una tejedora viuda que vivía sola y que había desaparecido hacía casi un año. El informe oficial, firmado por su predecesor, afirmaba que se había marchado a la capital para vivir con unos parientes lejanos. Una mentira conveniente que nadie se había molestado en verificar. Morales recordaba que, durante sus primeras pesquisas, una vecina le había mencionado de pasada que Isabel jamás se separaba de un medallón de Santa Lucía que su difunto esposo le había regalado. Era su posesión más preciada, un ancla a su pasado. La certeza golpeó a Morales con la fuerza de un puñetazo. Aquel objeto no era una simple joya perdida, era la prueba física e inequívoca de que Isabel Rivas no se había marchado del pueblo. El hallazgo del medallón lo cambiaba todo. Las sospechas del sargento, hasta ahora basadas en la intuición y en una serie de incongruencias circunstanciales, un bastón abandonado, un suministro de carne inexplicable, un olor nauseabundo, acababan de solidificarse en una prueba tangible. El desagüe de Don Elías no solo había escupido los residuos de su negocio, sino también la evidencia de su crimen. La tormenta, en su furia ciega, había actuado como un agente de la justicia, desenterrando un secreto que había sido cuidadosamente sepultado bajo capas de indiferencia y miedo colectivo. La fachada del carnicero piadoso comenzaba a desmoronarse, no por una grieta, sino por un socavón. Con el frío peso de la plata en su mano, el sargento Morales se asomó a la ventana de su despacho. Al otro lado de la plaza, la carnicería de Don Elías parecía tan normal y apacible como siempre. La luz de un farol se reflejaba en sus azulejos limpios. Pero para Morales, el lugar se había transformado. Ya no era el corazón caritativo del pueblo, sino el epicentro de una atrocidad insondable, una tumba disfrazada de despensa. El tiempo de la observación cautelosa había terminado. El medallón de Isabel Rivas no era solo una prueba, era una acusación formal que emergía del fango. La investigación secreta estaba a punto de convertirse en una confrontación abierta. Con el medallón de Isabel Rivas como catalizador, el sargento Morales abandonó la cautela y se sumergió en una investigación clandestina que desafiaba la apatía de todo un pueblo. Operaba en las horas muertas, cuando la aldea dormía bajo un manto de falsa paz, su despacho convertido en un santuario de la sospecha. La pieza de plata reposaba sobre su escritorio, un faro frío que iluminaba un camino de podredumbre. Morales sabía que no podía confiar en nadie. El padre Fermín era un hombre cuya fe en Elías superaba su deber para con Dios, y los aldeanos, hambrientos y agradecidos, eran un rebaño que protegería a su pastor sin importar el hedor que emanara de su cayado. Estaba completamente solo. Un cirujano a punto de extirpar un tumor del que el propio paciente se negaba a desprenderse, consciente de que el proceso podría matar al enfermo. Su primer paso fue reconstruir un archivo de los olvidados, un censo de las almas que se habían desvanecido sin dejar rastro en la memoria colectiva. Recorrió los registros parroquiales y municipales, documentos cubiertos por una gruesa pátina de polvo y desinterés. Comparó nacimientos, matrimonios y defunciones, buscando los vacíos, los nombres que simplemente dejaban de aparecer. Lázaro el mendigo, Isabel Rivas la tejedora, y ahora surgían otros: Sebastián Prieto,
un anciano tullido cuya única familia era un perro que aulló durante 3 noches antes de desaparecer también, o las hermanas Soler, 2 solteronas que vivían de la caridad y cuya casa fue encontrada vacía, con la comida a medio preparar sobre la mesa. Cada nombre era un fantasma, una ausencia justificada con la misma excusa perezosa. Se marcharon en busca de una vida mejor, una mentira tan repetida que se había convertido en el evangelio del pueblo. La clave, Morales lo intuía, no estaba en los registros públicos, sino en los privados. El corazón de la operación de don Elías, el nexo entre la vida y la muerte, debía estar documentado en el lugar más insospechado, su contabilidad. Obtener acceso a esos libros era una maniobra de alto riesgo. Cualquier solicitud oficial despertaría las alarmas del carnicero y, probablemente, la hostilidad de todo el pueblo. Por ello, Morales urdió una estratagema burocrática. Anunció una inspección fiscal rutinaria, un requerimiento del gobierno provincial para actualizar los censos comerciales de la comarca. Era una excusa endeble, pero en un mundo donde la autoridad uniformada rara vez era cuestionada, fue suficiente. Se presentó en la carnicería una mañana, con un aire de aburrido funcionario, solicitando ver los libros de cuentas de los últimos 5 años. Don Elías lo recibió con su habitual cordialidad, aunque sus ojos, 2 esquirlas de obsidiana, delataban una tensión casi imperceptible. Accedió a la petición sin oponer resistencia, conduciendo a Morales a una pequeña oficina tras el mostrador. El lugar, al igual que la tienda, estaba inmaculado. Sobre un escritorio de roble macizo reposaba el libro mayor, un pesado volumen encuadernado en cuero oscuro, casi negro. Elías se lo entregó con una sonrisa que no alcanzó a disimular una sombra de desafío. «Todo en orden, sargento. Soy un hombre de cuentas claras, tanto con el César como con Dios». Mientras Morales abría el libro, el olor dulzón y metálico parecía intensificarse en aquel espacio cerrado, como si emanara de las propias páginas, una fragancia de tinta y muerte que se adhería a la garganta. Bajo la atenta mirada del carnicero, Morales fingió revisar las columnas de ingresos y gastos, haciendo anotaciones sin sentido en su libreta. Su verdadero objetivo era memorizar la estructura, el estilo de la caligrafía, los símbolos utilizados. Tras 1 hora de aquella farsa, se marchó agradeciendo la colaboración de don Elías. Pero esa misma noche, amparado por la oscuridad, forzó la cerradura de la puerta trasera de la carnicería. No entró en la tienda, sino que se dirigió directamente a la oficina. Sabía que Elías, confiado en su fachada, no esperaría una segunda visita tan pronto. Con manos enguantadas, tomó el libro mayor y lo llevó a su despacho. A la luz de su candil, comenzó la verdadera autopsia, el análisis forense de la contabilidad de un monstruo. A primera vista, el libro parecía completamente normal. Anotaciones meticulosas de ventas de cerdo, cordero y ternera, costes de especias, sal y herramientas. Pero Morales no buscaba lo evidente. Buscaba las anomalías, las desviaciones del patrón, y las encontró. Ocultas entre las entradas rutinarias, aparecían anotaciones periódicas bajo un epígrafe críptico, suministro especial, o a veces simplemente S.E. Estas entradas no especificaban el tipo de animal, solo un peso y un código de 2 letras. Lo más perturbador era que estas anotaciones coincidían, con una precisión matemática y aterradora, con las fechas en las que sus fantasmas habían desaparecido del censo del pueblo. La sospecha se convirtió en una certeza helada que le recorrió el espinazo. El sargento comenzó a cruzar los datos. La desaparición de Isabel Rivas, hacía casi 1 año, se correspondía con una entrada en el folio 27, S.E.I.R., 55 kilos. Clasificación, magro. Las iniciales coincidían. El peso era plausible para una mujer de su complexión. La palabra magro adquirió un significado vomitivo. Continuó la búsqueda. Sebastián Prieto, el anciano tullido, había desaparecido el 14 de marzo. En el libro, bajo esa misma fecha, se leía S.E.S.P. 70 kilos. Clasificación, hueso, grasa. Beneficio, caridad. Cada entrada era una lápida.
un registro de despiece humano disfrazado de transacción comercial. El libro no era un simple registro contable, era el diario de un depredador, un catálogo de su cosecha. La caligrafía de Elías era elegante y firme, cada número y cada letra trazados con una precisión que hablaba de un hombre metódico, ordenado, casi artístico en su disciplina. Esta pulcritud hacía que el contenido fuera aún más monstruoso. No había rastro de locura en aquellas páginas, sino la lógica fría y desapasionada de un granjero registrando el rendimiento de su ganado. Las hermanas Soler, desaparecidas juntas, figuraban como una sola entrada. S, E, H, S, 95 kilos. Clasificación, variado, alto rendimiento. La frase, alto rendimiento, resonó en la mente de Morales con una obscenidad insoportable. Se dio cuenta de que Elías no solo los mataba, los evaluaba, los clasificaba según la calidad y cantidad de producto que podían ofrecer. El patrón era innegable, una sinfonía macabra de desapariciones y aumentos de inventario. Los más débiles, los más solitarios, los que nadie echaría de menos, eran sistemáticamente borrados de la existencia y transformados en una estadística en el libro de cuentas del carnicero. La generosidad de don Elías, su famosa caridad, adquiría ahora su verdadera dimensión. Los picos en las donaciones de carne a los pobres siempre seguían a una entrada de suministro especial. El pueblo no solo estaba siendo alimentado por un asesino, estaba, sin saberlo, participando en un festín caníbal, devorando a sus propios vecinos desvalidos en un ciclo de supervivencia grotesco y perfecto. La caridad era, en realidad, el método más eficiente para deshacerse de las pruebas. A la mañana siguiente, Morales devolvió el libro a su lugar antes del amanecer, sin dejar rastro de su incursión nocturna. Su conocimiento, sin embargo, lo había cambiado para siempre. Ahora, cuando miraba los rostros de los aldeanos, no veía gratitud, sino una complicidad inconsciente. Veía a los niños que jugaban en la plaza, con las mejillas sonrosadas y llenas de una vitalidad que provenía de la carne de los olvidados. El pueblo entero era un organismo que se alimentaba de sus partes más débiles, con don Elías actuando como su corazón oscuro y eficiente. La supervivencia había creado un ecosistema moralmente devastado, y el sargento se sentía como un cuerpo extraño a punto de ser rechazado violentamente. Don Elías debió de percibir un cambio en la mirada del sargento, una nueva dureza, un filo de conocimiento que antes no existía. Unos días después, mientras Morales cruzaba la plaza, el carnicero salió a su encuentro. Su sonrisa era la de siempre, pero sus ojos no sonreían. Se acercó al guardia civil y, con una familiaridad que era en sí misma una amenaza, le puso una mano pesada en el hombro. «Sargento», dijo con voz suave, casi paternal, «este es un pueblo tranquilo. Hemos pasado por mucho, pero hemos encontrado un equilibrio. A veces, para que el árbol siga fuerte, es necesario podar las ramas secas. Es la ley de la naturaleza. Un forastero podría no entenderlo. La amenaza no era velada, era una declaración de principios, una confesión disfrazada de sabiduría popular. Elías no estaba negando nada, estaba justificando su filosofía, advirtiendo a Morales de las consecuencias de perturbar aquel equilibrio que él mismo había diseñado. «Aquí nos cuidamos los unos a los otros, sargento», continuó, apretando ligeramente el hombro. «La gente es feliz mientras tiene algo que llevarse a la boca. No les gustan las preguntas que puedan quitarles el pan o la carne». La última palabra la pronunció con un énfasis sutil, cargándola de un significado siniestro que solo ellos dos podían comprender en su totalidad. Era un recordatorio del poder que ostentaba, no solo como proveedor, sino como pilar de la frágil paz del pueblo. Morales mantuvo la compostura, su rostro una máscara de impasibilidad. Se limitó a asentir lentamente, retirando con delicadeza el hombro de la mano del carnicero. «Entiendo perfectamente, don Elías. A veces, las ramas secas esconden una podredumbre que amenaza con infectar todo el árbol, y es deber del jardinero cortarla de raíz, cueste lo que cueste». El desafío fue lanzado.
Las miradas de ambos hombres se encontraron y se sostuvieron durante un largo segundo, un duelo silencioso en medio de la plaza indiferente. El carnicero y el guardián de la ley, el monstruo y su cazador, reconociéndose mutuamente por primera vez sin el velo de la cordialidad. Elías finalmente rompió el contacto visual, su sonrisa convirtiéndose en una línea delgada y dura. «Tenga cuidado, sargento. Un jardinero que no conoce el terreno puede acabar arrancando las raíces equivocadas y matando el huerto entero». Con esa última advertencia, dio media vuelta y regresó a su tienda, dejando a Morales solo en el centro de la plaza. El sargento sintió el peso de cientos de miradas sobre él. Los aldeanos que habían presenciado la escena no habían oído las palabras, pero habían entendido el lenguaje universal del poder. La línea había sido trazada en la arena. Elías le había recordado que no era solo un hombre, sino una institución. Atacarlo a él era atacar la supervivencia misma del pueblo. Morales regresó a su despacho, el corazón latiéndole con una mezcla de furia y temor. La intimidación no había hecho más que solidificar su determinación. La confesión implícita de Elías era la pieza que le faltaba. Ya no se enfrentaba a un simple asesino, sino al arquitecto de un sistema social perverso, un mesías oscuro que había convencido a su rebaño de que el canibalismo era una forma de comunión. Miró el libro de registro donde había anotado los nombres de los desaparecidos y, junto a ellos, las macabras entradas del libro de cuentas. Las pruebas eran circunstanciales, pero abrumadoras. Sabía que no podía seguir actuando en secreto. La conversación en la plaza había sido un punto de no retorno. Don Elías ahora sabía que era sospechoso, y un animal acorralado es el más peligroso. Morales comprendió que el tiempo de la investigación sigilosa había terminado. El próximo paso requería fuerza, autoridad y una orden judicial que sería casi imposible de obtener basándose únicamente en sus deducciones. Tenía que forzar la situación, provocar una reacción que expusiera la verdad de una vez por todas. La puerta de la trastienda, oscura y siempre cerrada, se cernía en su mente como el último velo que ocultaba el altar del sacrificio. El sargento se sentó a su escritorio y comenzó a redactar un informe detallado para sus superiores en la capital provincial. Cada palabra era un clavo en el ataúd de don Elías, pero también una posible sentencia de muerte para sí mismo en aquel pueblo aislado y hostil. Describió el bastón del mendigo, el medallón de la tejedora y, con una precisión escalofriante, transcribió las entradas del libro de cuentas, explicando su funesta interpretación. No sabía si le creerían, si pensarían que era el desvarío de un joven oficial demasiado ambicioso, pero era su única opción. La solicitud era clara y directa, una orden de registro para la carnicería de don Elías. Mientras escribía, el sonido rítmico del cuchillo de Elías contra la tabla de cortar llegó desde el otro lado de la plaza, más fuerte y constante que nunca. Ya no era un simple ruido de fondo, era un desafío, un recordatorio del trabajo que se seguía llevando a cabo tras la puerta cerrada. Cada golpe parecía decir: «Estoy aquí, soy necesario, intenta detenerme». Morales apretó la pluma con fuerza, su caligrafía firme a pesar del temblor de su mano. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento abierto, y el pueblo, sin saberlo, se preparaba para presenciar la revelación de un secreto que desgarraría su alma para siempre. La respuesta de la capital provincial llegó más rápido de lo que el sargento Morales había anticipado, impulsada por la gravedad de sus acusaciones. Una mañana, justo cuando el sol comenzaba a teñir de ocre las fachadas del pueblo, 2 guardias civiles a caballo, con uniformes impecables que contrastaban con la miseria circundante, entraron en la plaza. No eran una visita de cortesía, eran la encarnación de la autoridad externa, una fuerza que no estaba en deuda con la caridad de don Elías. Morales, con la orden de registro oficial en su mano, un papel sellado que se sentía tan pesado como una losa, los esperaba. El pueblo entero pareció contener la respiración. Las puertas se cerraron, las ventanas se convirtieron en ojos curiosos y temerosos. El equilibrio precario, sostenido por la ignorancia voluntaria, estaba a punto de hacerse añicos de forma violenta e irreversible. Se dirigieron en formación hacia la carnicería.
Don Elías estaba en la puerta, como si los esperara, secándose las manos en su delantal inmaculado. Su sonrisa afable había desaparecido, reemplazada por una máscara de fría indignación. Morales le presentó la orden sin mediar palabra. El carnicero la miró, no con la sorpresa de un inocente, sino con el desprecio de un monarca cuyo santuario está a punto de ser profanado por bárbaros. «No encontrarán nada, sargento», dijo con una voz tan gélida como el mármol de su mostrador. «Solo el fruto de mi trabajo y la gratitud de un pueblo al que usted parece empeñado en destruir». Su calma era más inquietante que cualquier grito de pánico. Era la serenidad de un hombre convencido de su propia rectitud, un fanático de su propia y monstruosa lógica. Los guardias entraron, sus botas resonando en el suelo cubierto de serrín limpio. El aire estaba cargado con el familiar aroma de especias y carne curada, una fragancia que durante años había sido sinónimo de esperanza y que ahora olía a encubrimiento. Morales se dirigió directamente hacia el fondo del local, hacia la puerta de la trastienda. «Ábrala, Elías», ordenó. El carnicero se mantuvo inmóvil, sus brazos cruzados sobre el pecho. «Es mi sala de trabajo, privada». La negativa fue el último acto de desafío. Morales hizo una señal a uno de los guardias, quien, sin dudarlo, levantó un pequeño ariete de hierro que traía consigo. El primer golpe resonó en toda la plaza como un trueno. El segundo hizo crujir la madera antigua. Al tercero, la cerradura reventó y la puerta se abrió de par en par, revelando la oscuridad que había protegido durante tanto tiempo. La sala que se descubrió no era la de un carnicero de pueblo. Era un espacio aséptico, casi quirúrgico, que helaba la sangre. Las paredes y el suelo estaban cubiertos de azulejos blancos, relucientes bajo la luz de los faroles que portaban los guardias. No había ni una sola mancha de sangre, ni un resto de carne. En el centro del suelo, un gran desagüe de hierro, colgadas en la pared, en un orden meticuloso. No había hachas ni cuchillos de despiece rústicos, sino una colección de sierras finas, bisturíes y ganchos de acero pulido que parecían sacados del maletín de un cirujano. El olor dulzón y metálico era aquí abrumador, insoportable, un perfume de muerte que la lejía y el jabón no habían logrado erradicar por completo, solo enmascarar superficialmente. La pulcritud era la prueba más condenatoria. Aquel lugar no estaba limpio, estaba esterilizado, borrado. Era la escena de un crimen perpetuamente eliminada. Morales, sin embargo, sabía que la verdad no podía ser lavada tan fácilmente. Su mirada recorrió el suelo de baldosas, buscando cualquier imperfección en aquel lienzo de blancura, y la encontró. Cerca de una de las paredes, una línea de lechada era de un color ligeramente más pálido que el resto. El trabajo de una reparación reciente. Golpeó la baldosa con la punta de su bota. El sonido no fue sólido, sino hueco. Un eco sordo que delató el vacío que se ocultaba debajo. «Aquí», dijo con una certeza absoluta. «Levanten estas losas». Los guardias utilizaron la punta de sus bayonetas para hacer palanca. Las baldosas cedieron, revelando una pesada trampilla de madera con una anilla de hierro oxidado. El hedor que ascendió al abrirla fue una exhalación física del infierno, una mezcla concentrada de podredumbre, sangre vieja y el frío olor a tierra húmeda. Era el aliento de la tumba que Elías había construido bajo los cimientos de su negocio. Morales fue el primero en asomarse, su farol perforando la negrura. Unas escaleras de piedra descendían hacia un sótano abovedado. El aire que subía era tan denso y viciado que casi se podía masticar. El silencio del pueblo en el exterior era total, como si todos estuvieran escuchando, esperando el veredicto que emergería de las profundidades de la tierra. Lo que la luz del farol reveló en aquel sótano no era el caos de un matadero clandestino, sino la despensa metódica de un monstruo. En las paredes de piedra colgaban ganchos, y de ellos, trozos de carne humana en diferentes estados de curación. Sobre estanterías de madera, perfectamente alineados, había grandes tarros de cristal que contenían órganos conservados en salmuera. En una esquina, varios barriles de madera estaban etiquetados con los mismos códigos que Morales había visto en el libro de cuentas. S.E. Hueso. S.E. Grasa. S.
Magro. No era un lugar de asesinato, sino de procesamiento. Un taller donde la humanidad era despojada de su identidad y reducida a sus componentes más básicos, a simple materia prima. En una mesa de despiece en el centro del sótano, aún se veían restos del último trabajo, y en una caja de madera, cuidadosamente doblada, una colección de ropas humildes, el mantón raído de una anciana, los pantalones remendados de un jornalero, el vestido de una niña. Junto a la caja, sobre un clavo en la pared, colgaba el bastón de olivo nudoso de Lázaro, el mendigo. Era un trofeo, o quizás un registro, el último vestigio de las vidas que habían sido procesadas en aquella factoría de horror. La evidencia era tan abrumadora, tan completa en su atrocidad, que superaba cualquier cosa que la mente de Morales hubiera podido concebir. La investigación había terminado. La pesadilla acababa de empezar. Los guardias subieron a don Elías, cuyo rostro impávido no mostraba ni una pizca de emoción, mientras lo obligaban a bajar las escaleras y contemplar su obra. Observó la escena no con horror, sino con la mirada crítica de un artesano que inspecciona su almacén. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una profunda y tranquila convicción. Fue en ese momento, rodeado por los despojos de sus víctimas, cuando Morales le puso las manos sobre los hombros y lo arrestó formalmente por el asesinato de Lázaro, de Isabel Rivas y de una docena de almas más cuyos nombres aún no conocía. El carnicero no se resistió, simplemente asintió, como si aceptara el final inevitable de su proyecto. De vuelta en la carnicería, mientras los guardias comenzaban la macabra tarea de catalogar los restos del sótano, Morales se sentó frente a Elías. El carnicero, acorralado y despojado de su delantal, finalmente rompió su silencio. Pero no fue una confesión de culpa, fue un manifiesto, una lección de su retorcida filosofía. Su voz era tranquila, la de un maestro explicando una verdad fundamental a un alumno lento. Usted no lo entiende, sargento. Ve asesinatos, pero yo veo equilibrio. Ve monstruosidad, pero yo veo un sacrificio necesario. Este pueblo se moría de hambre, se consumía a sí mismo. Yo le di una solución. Eran cargas, continuó, sus ojos fijos en los de Morales, sin parpadear. Ancianos sin nadie, enfermos que solo esperaban la muerte, bocas inútiles que consumían los pocos recursos que quedaban. No tenían futuro, no tenían propósito. Sus vidas eran un desperdicio, una lenta agonía. Yo no les quité nada que no estuvieran perdiendo ya. Al contrario, les di algo que nunca tuvieron, una utilidad. La lógica era impecable en su perversión, un argumento que retorcía los conceptos de piedad y pragmatismo, hasta convertirlos en una justificación para la atrocidad más absoluta, para la depredación sistemática del débil por el fuerte. No los maté, sentenció Elías, y en esa frase resumió todo su universo moral. Yo los coseché. La palabra cosechar resonó en la tienda, despojando al acto de toda su violencia y transformándolo en un proceso agrícola, natural, como el granjero que selecciona las mejores espigas y arranca la maleza para que el campo prospere. Cada uno de ellos, en su final, se convirtió en el pan de sus vecinos. Su carne silenció el llanto de los niños hambrientos y devolvió la fuerza a los brazos de los hombres. Les di un propósito: alimentar a los fuertes. ¿Hay algo más noble que eso? Su muerte tuvo más sentido que sus vidas. La confesión era completa, un autorretrato detallado de una mente que había trascendido la moralidad humana y la había reemplazado con una ley de la naturaleza brutalmente utilitaria. Elías no se veía a sí mismo como un monstruo, sino como un pastor, un gestor del rebaño humano que tomaba las decisiones difíciles que nadie más se atrevía a considerar. Su generosidad no había sido una máscara, sino la conclusión lógica de sus crímenes. La caridad era el fin, y el canibalismo, el medio, un ciclo perfecto y cerrado de supervivencia donde la muerte de unos pocos garantizaba la vida de muchos. Cuando los guardias sacaron a don Elías de la carnicería, esposado, la noticia ya se había extendido por el pueblo como un veneno. Los aldeanos se agolpaban en la plaza.
sus rostros una mezcla de incredulidad y un terror que nacía en las profundidades de sus estómagos. Vieron al hombre que los había salvado, al santo del delantal, revelado como el arquitecto de una abominación, y en ese instante, cada trozo de carne que habían comido, cada estofado que los había reconfortado, cada salchichón que habían compartido, se convirtió en ceniza y bilis en sus bocas. El sabor de la supervivencia era, en realidad, el sabor de sus propios vecinos. La hambruna que había amenazado sus cuerpos había sido reemplazada por una verdad que envenenaría sus almas para siempre. El arresto de don Elías no trajo alivio, sino una plaga de una naturaleza mucho más profunda que el hambre. Sobre el pueblo cayó un silencio sepulcral, una quietud densa y pegajosa, rota únicamente por el sonido de las arcadas y los llantos ahogados que se filtraban a través de las puertas cerradas. La revelación actuó como un veneno retrospectivo, contaminando cada recuerdo de los últimos años, cada plato compartido, cada gesto de gratitud hacia el carnicero, cada bocado que había devuelto el color a las mejillas de un niño, se transformó en una escena de profanación abominable. La comunidad, que se había visto a sí misma como una afortunada superviviente de la hambruna, se descubrió de repente como una tribu de necrófagos inconscientes. La comida que los había unido en la supervivencia, ahora los desgarraba en una repulsión y una vergüenza compartidas que eran, en sí mismas, una nueva forma de inanición, una que devoraba el alma en lugar del cuerpo. El juicio, celebrado en la capital provincial, se convirtió en un fenómeno nacional, bautizado por la prensa como el proceso del carnicero piadoso. Cronistas de Madrid y Barcelona descendieron sobre la sala del tribunal, ansiosos por documentar la anatomía de un monstruo que desafiaba toda categorización. Pero don Elías no les ofreció el espectáculo de un loco delirante ni de un pecador arrepentido. Sentado en el banquillo, con una calma que helaba la sangre, su testimonio no fue una confesión, sino una cátedra, con una lógica glacial y desapasionada, extraída directamente de los registros judiciales, explicó su filosofía de la cosecha necesaria, su visión del pueblo como un rebaño que él, como pastor pragmático, debía gestionar. No pedía perdón porque, en su universo moral, no había cometido ningún pecado. Había restaurado el equilibrio, había servido a un bien mayor. Su impasibilidad fue, para el jurado y para la nación, más aterradora que cualquier acto de violencia. La defensa de Elías, articulada por él mismo con una elocuencia perturbadora, generó una ola de fascinación morbosa y un profundo malestar en la sociedad española de la época. Sus argumentos sobre la utilidad, el sacrificio de los débiles por el bien de los fuertes y la moralidad como un lujo de los bien alimentados, resonaron en los rincones más oscuros de un país que conocía bien la miseria. Aunque públicamente fue condenado como una aberración demoníaca, su lógica utilitarista se convirtió en un espejo oscuro en el que la sociedad no se atrevía a mirarse de frente. El juicio trascendió el caso criminal para convertirse en un debate nacional sobre los límites de la humanidad cuando es empujada al abismo. ¿Era don Elías un monstruo singular o la encarnación más extrema de una ley natural que la civilización apenas lograba reprimir? La pregunta quedó flotando, sin respuesta, envenenando el aire de las tertulias y los cafés. El veredicto fue unánime: culpable de 17 cargos de asesinato. La sentencia, la única posible para tal atrocidad, fue la muerte por garrote vil. Las crónicas de la época describen que don Elías recibió la noticia sin el menor atisbo de emoción, con un leve asentimiento, como un granjero que acepta el final de una estación. En sus últimos días, rechazó la confesión y la absolución de un sacerdote, afirmando que su única conciencia era la del pueblo sano y alimentado que dejaba atrás. Su ejecución, un acto público diseñado para purgar el horror y restaurar el orden moral, se convirtió en el capítulo final y sangriento de su leyenda. Para muchos, sin embargo, su muerte no fue un final, sino una apoteosis. El hombre fue destruido, pero su terrible filosofía, la idea de que la piedad puede ser la más cruel de las máscaras, se enquistó para siempre en el imaginario colectivo de la nación. Para el pueblo sin nombre, el fin de don Elías fue el principio de una larga agonía.
La notoriedad trajo consigo un estigma indeleble. Se convirtieron en el pueblo del caníbal, un lugar marcado en los mapas de la infamia. El hambre de alimentos fue reemplazada por un hambre de olvido que nunca sería saciado. Las familias que pudieron permitírselo se marcharon en la oscuridad de la noche, cambiando sus apellidos y borrando su origen, huyendo no de un lugar, sino de una memoria. Los que se quedaron se encerraron en un pacto de silencio, una amnesia colectiva forzada. El nombre de don Elías jamás se pronunciaba en voz alta. Las calles, antes llenas de la camaradería de la supervivencia compartida, se volvieron desiertas, pobladas por espectros que se evitaban la mirada, cada uno un recordatorio viviente del festín profano en el que todos habían participado sin saberlo. La carnicería, escenario del horror, fue clausurada y sellada por la Guardia Civil, pero nunca fue demolida. Se erigió, por inacción y por miedo, en un monumento no oficial a la atrocidad. Con el paso de las décadas, el edificio se pudrió lentamente, en una decadencia física que reflejaba la putrefacción moral que había albergado. El techo se hundió, las paredes se cubrieron de una lepra de musgo, y el letrero de madera se desprendió, dejando una silueta fantasmal. Sin embargo, la puerta de la trastienda, aquella de roble oscuro y manchado, resistió el paso del tiempo de forma antinatural, como una cicatriz queloide en la piel del pueblo. Se convirtió en el nexo de todas las supersticiones locales, una reliquia maldita de la que se decía que, en las noches sin luna, todavía emanaba aquel inconfundible y empalagoso olor a carne y a secreto. Con el tiempo, la insoportable verdad histórica se fue erosionando, pulida por la piedad del olvido y la necesidad de seguir adelante, hasta transformarse en leyenda. La compleja figura de don Elías, el filósofo pragmático del Apocalipsis, fue reemplazada por un arquetipo más simple y digerible, el carnicero piadoso, un monstruo de cuento de hadas. La historia que los abuelos susurraban a sus nietos ya no hablaba de hambruna ni de dilemas morales, sino de un hombre malvado que convertía a la gente en embutidos. Esta metamorfosis del recuerdo fue un mecanismo de defensa colectivo, una forma de encapsular el trauma en el ámbar del folclore. La leyenda permitía al pueblo recordar el horror sin tener que confrontar la verdad más incómoda, la de su propia y desesperada complicidad en la ignorancia. El legado de don Elías no se manifestó solo en ruinas y leyendas, sino en una herencia tóxica que se transmitió de generación en generación. Los descendientes de aquellos supervivientes heredaron una melancolía atávica, una desconfianza innata y una extraña aversión a la carne de cerdo que los psiquiatras modernos diagnosticarían como un trauma transgeneracional. El pueblo nunca volvió a prosperar, como si la tierra misma estuviera envenenada por la sangre que había absorbido. La historia se convirtió en su identidad secreta, un secreto a voces que los aislaba del resto del mundo. Sobrevivieron a la hambruna que amenazaba sus cuerpos, pero a cambio, el alma colectiva de su comunidad quedó marcada para siempre por una cicatriz que ni el tiempo ni el silencio pudieron borrar. La pregunta fundamental que dejó el caso de don Elías sigue resonando en los pasillos de la criminología y la filosofía moral. ¿Fue un monstruo singular, una aberración patológica nacida con un alma defectuosa? ¿O fue, de una forma mucho más aterradora, un producto lógico de sus circunstancias, un hombre ordinario que aplicó una solución extraordinaria a un problema insoportable? El verdadero horror de su historia quizás no reside únicamente en sus acciones, sino en la ceguera voluntaria de toda una comunidad. El pueblo eligió no preguntar, prefirió la certeza de un plato de comida a la incertidumbre de la verdad. En ese pacto tácito, en esa decisión colectiva de ignorar el hedor dulzón que salía de la trastienda, reside la complicidad que convierte esta historia no en el cuento de un monstruo, sino en la tragedia de todos. La carnicería en ruinas permanece hoy como un testigo mudo, un esqueleto arquitectónico que nos recuerda la fragilidad de la moral humana cuando es sometida a la presión extrema de la supervivencia. La historia de don Elías es más que una leyenda local. Es una entrada permanente en el archivo de la oscuridad, un estudio de casos sobre cómo la piedad puede convertirse en la más afilada de las herramientas y la comunidad, en un altar para el sacrificio.
Para asegurar que los capítulos más oscuros de nuestra historia nunca caigan en el olvido y que las voces de sus víctimas no se disuelvan en el silencio del tiempo, suscríbete y ayúdanos a preservar el archivo de las sombras.